Capítulo 5. Un brillo chispeante delineaba las paredes metálicas, el suelo y el techo de la habitación, luces mágicas iluminaban el aire de las superficies reflectantes mientras los no muertos rodeaban a los sacerdotes. Les quitaban la ropa, les robaban las armas, les cortaban la ropa entera menos la ropa interior. La libertad estaba tan cerca de ellos, justo detrás del muro de monstruos no vivos que los masacrarían si se rendían a la picazón en los músculos de sus piernas. Sus estómagos gruñeron y sus gargantas se secaron en protesta, sin comida ni bebida adornando sus lenguas y gargantas después del primer día. ¿Pero podrían satisfacer sus necesidades en estas miserables condiciones? Eran prisioneros y nadie vendría a buscarlos, ni la iglesia ni los Grigori. Los no muertos responderían a sus quejas golpeándolos. Algunos de ellos estaban orando al dios al que traicionaron, juntando sus manos en oración por su señor con desesperadas esperanzas de salvación. Algunos yacían en el suelo boca arriba, con los ojos vacíos de vida, pegados al techo con esperanzas destrozadas. Otros planearon su escape, destrozando furiosamente cada fibra de sus mentes retorcidas sobre cómo vencer a los no muertos mientras se aferraban al fino hilo de esperanza de su libertad. En su lamento, finalmente escucharon pasos que se acercaban a ellos, el suave golpe de pies resonando en el silencio ensordecedor. Todos ellos levantaron la cabeza, cansados y hambrientos, mientras el muro de no muertos se hacía a un lado para dejar paso a su maestro adolescente. Los saludo, caballeros. Pido disculpas por no haberlos atendido antes. Estaba ocupado lidiando con la mala conducta de sus antiguos empleadores. Mi agenda está un poco ocupada hoy en día, pero finalmente tuve tiempo para tratar con ustedes. Informó el adolescente mientras avanzaba hacia los prisioneros derrotados. El grupo se estremeció y se quedó atónito en silencio cuando mencionó a Rainare y los demás. Sus superiores también habían caído ante el nigromante que los precedió. Ya sea que lo sepas o no, eres mi primer prisionero aquí. Bueno, honestamente no sé cómo cuidar a los cautivos, pero ¿por qué debería preocuparme por los derechos de los criminales en primer lugar? Su voz era condescendiente, golpeando los restos de su orgullo. Varios colores de emociones chocaron en sus corazones, uno no logró superar al otro y viceversa. ¿Qué nos va a pasar? Uno de los sacerdotes, incapaz de soportar la angustia que lo corroía, respondió. Sus destinos eran inevitables. Sabían que iban a morir aquí porque no tenían ningún valor. Eran sacerdotes desterrados, restos desechados de la iglesia. Ninguno de ellos tenía un valor excepcional, solo podían ser usados y desechados como mejor le pareciera. Hasta el punto que veo. Si se preguntan por qué los dejé con vida, quiero que participen en un experimento mío. Dicho sin rodeos, todos ustedes son básicamente conejillos de indias prescindibles para mi uso liberal. Supongo que tienen preguntas. En cuanto a lo que estoy planeando, pero me importan un comino sus vidas, así que ¿por qué debería haber la necesidad de responder? Nadie respondió al chico. El maldito adolescente no endulzó sus intenciones, afirmando directamente que estaba a punto de atormentarlos en su enfermiza y retorcida prueba. Estaban al final de sus cuerdas y no había ningún lado positivo a la vista. Sin embargo, no todos pudieron soportar la desesperada impotencia que los ahogaba. Uno de ellos se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre el nigromante, con ambas manos extendidas y con la garganta a la vista. Muere. El sacerdote agarró la garganta del adolescente, aplastándole la tráquea tan fuerte como pudo. Muere. Muere, 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 muere. Enloquecido en este punto, el sacerdote atacante gritó su deseo de ver morir al adolescente, luciendo una sonrisa maníaca mientras vertía cada fibra de la fuerza de su brazo para estrangularlo y, con suerte, romperle el cuello. El resto de los sacerdotes estaban desgarrados por sentimientos encontrados. Una chispa de oscura esperanza surgió dentro de ellos, un impulso que los obligó a unirse a su camarada para matar a su guardián con la esperanza de recuperar su libertad. Sin embargo, al niño no le importó, sin prestar atención a su situación de estrangulamiento. Con una respuesta, apagó el fuego de su esperanza mientras tranquilamente ponía su mano en la sien del sacerdote, cubierta por un guante rojo con escamas y una gema verde incrustada en el antebrazo. Ah, entonces tenemos un voluntario. El nigromante adolescente se encogió de hombros con calma, como si no lo estuvieran estrangulando. Controlar la amnesia. Después de la evocación del niño, su mano irradió energía oscura que se filtraba en el cráneo del sacerdote.
El sacerdote soltó al nigromante mientras gritaba, agarrándose la cabeza por el dolor. ¡Agui! El sacerdote gritó cuando el nigromante le hizo algo. Veamos, ¿qué reemplazar? Ah, tengo justo lo que necesitas. El niño tarareó, sin prestar atención al hombre que gritaba en su mano. El hombre comenzó a agitarse, golpeando al nigromante con movimientos salvajes, incluso recurrió a morderse los dedos solo para lograr que lo soltara. Sin embargo, no importa su intento, el niño no retrocedió ante sus esfuerzos mientras sostenía al hombre como un tornillo de banco mientras el resto observaba con horror. Una vez que terminó, el nigromante soltó al sacerdote, dejándolo caer al suelo y acurrucarse mientras sostenía su cabeza mientras su cuerpo convulsionaba. ¿Qué año es ahora? El niño le preguntó al hombre. ¿Qué hiciste? Yo, el hombre parpadeó mientras se levantaba, su rostro se contraía por la confusión por un momento. Espera, 2138. Yo, ¿qué soy? El cielo está negro. La lluvia está limpia. ¿Por qué está limpia? Los animales, yo, árboles, ¿qué me hiciste? El sacerdote le gritó a Momonga, sus ojos temblaban visiblemente con una manía creciente. Interesante. Me pregunto qué pasará si reemplazo esto. El niño se arrodilló y extendió la mano hacia el hombre. Yo, no. Por favor. Detente. Ah. Reemplace un recuerdo, el resto entrará en conflicto con lo nuevo. Conocimiento enfrentado contra conocimiento, natural contra extraño. No fue como Momonga imaginó, ya que pensó que el proceso implicaría menos gritos y súplicas. Se preguntó si podría borrar su memoria de cómo gritar a todo pulmón y su guinea dejó de gritar. Funcionó. El hombre todavía estaba tratando de gritar, a juzgar por cómo se estiraba su mandíbula y el graznido áspero que seguía bostezando, pero simplemente no podía. Al menos confirmó que todos los cambios de control amnesia son permanentes por ahora. Continuó. Momonga no pudo inventar un recuerdo falso en el acto, por lo que se conformó con reemplazar su conocimiento general del mundo actual con su mundo de mierda, el mundo de 2138. Primero jugueteó con su amplio conocimiento, cambiando el cielo de azul a negro. Nieve cenicienta cayendo en invierno, lluvia ácida y aire tóxico eterno mientras cadáveres de niños cubrían las calles. Lo que intercambió con el hombre fueron recuerdos de su mundo a cambio de conocimiento de este. Incluso si alguien consiguiera los recuerdos implantados de este cerdo, no encontraría ningún valor o significado en ellos, en los recuerdos de un mundo en ruinas que se encuentra más allá de las estrellas sin confirmar. Su suministro de mana se mantuvo estable por ahora, lo cual fue bueno. Reservó un lugar para arrojar sus cuerpos en caso de que croaran después de cremarlos. El primer hombre que Momonga alteró fue para ver qué pasaría si el conocimiento de su mundo reemplazaba al de la víctima. Soltó al primero y procedió a ir con el siguiente, dispuesto a quitarle la capacidad de gritar. Espera, algunos de ellos estaban huyendo. El caballero de la muerte estacionado aquí intervino y los apartó con su pavise mientras el resto de los guerreros esqueléticos los recogían y los sostenían para Momonga. Algunos de ellos también estaban sangrando. Momonga consideró matar a uno para resucitar y deshacerse del resto después de curarlos. De todos modos, tenía muestras más que suficientes con las que trabajar. Pasando a la siguiente víctima, Momonga quería saber qué pasaría si borraba los recuerdos de alguien y también probar la efectividad de sus habilidades recién adquiridas. Bost. Ante su declaración, un brillo verde esmeralda lo envolvió. Momonga podía sentir el empoderamiento corriendo por sus venas y huesos. Cuando Momonga lo agarró, la segunda víctima lo golpeó como la primera, por lo que Momonga lo paralizó con un hechizo en su mano. Podía golpearlo, pero no quería que su sangre cayera sobre su ropa. Ya desperdició menos de una cuarta parte de su MP reemplazando el conocimiento general del mundo del primero. El segundo sacerdote gimió pidiendo misericordia. Momonga no lo hizo mientras agarraba su cabeza, comenzando a borrar todos sus recuerdos uno por uno, comenzando con su memoria de cómo gritar. El hombre comenzó a convulsionar, sus ojos perdieron el foco mientras miraban al vacío sin comprender. Momonga partió de sus recuerdos recientes y se abrió camino hasta las raíces. Los efectos de Ghost acortaron el tiempo de finalización y potenciaron la fuerza de su hechizo. Momonga continuó usando Ghost para duplicar su poder, probando la sensación de su efecto mientras limpiaba los recuerdos del hombre. Cada vez que acumulaba la habilidad, sentía que estaba acelerando su hechizo a límites más altos, borrando sus recuerdos más rápido y con más fuerza.
Observó cómo el hombre comenzaba a babear, su apariencia de autodesangrarse a medida que pasaba el tiempo. Momonga terminó de borrar sus recuerdos mucho antes de lo esperado, alrededor de 5 minutos después de acumular voos en intervalos. Como resultado, el hombre miró a Momonga, confundido por un momento, con la baba goteando por la comisura de sus labios. Pronunció con una inocencia casi infantil. ¿Qué sabes sobre la iglesia? Momonga preguntó por si acaso. ¿Uda búsqueda? Bien, he llegado a la etapa natal y he ahorrado mucho más MP de lo que pensaba. Interesante. Momonga, satisfecha con los resultados, agarró la garganta del hombre. Eres libre de irte. Momonga rompió el cuello del hombre, rompiendo el hueso y aplastando la tráquea en su palma con facilidad, mientras el cadáver colgaba en sus manos. Momonga arrojó el cuerpo, ya que no quería tocarlo más. Los esqueletos hicieron un esfuerzo para llevar el cadáver a otra habitación para guardarlo. El Señor Supremo a cargo de esa habitación congelaría el cadáver para su experimento de resurrección. Momonga revisaba el reloj en su muñeca de vez en cuando para asegurarse de no perderse la cena. Todavía le quedaban unos 30 minutos hasta la hora de cenar, por lo que debía concluir su experimento tanto como pudiera 10 minutos antes. Los prisioneros estaban empezando a estallar en gritos, rogando a Momonga de rodillas que les perdonara la vida. Algunos de ellos estaban haciendo promesas de ser buenos de ahora en adelante, pero a Momonga no le importaba. Por lo que Momonga escuchó de Rainaré sobre ellos, no eran más que perdedores entre perdedores, escoria vil que desperdiciaron sus vidas en deseos tabú. Caballeros. Momonga miró a los patéticos gusanos, dudo que haya vida esperándote afuera de todos modos. Si Dios es tan indulgente como dijeron, entonces rézale por misericordia. Ahora, cállate. Todavía tengo tiempo para quemar antes de la cena. Dijo Momonga mientras alcanzaba su siguiente conejillo de indias mientras el resto llenaba la habitación con súplicas de piedad. Los habló mientras sus pensamientos vagaban hacia su cita de mañana con otro de Rayaré, el que tenía el Sacred Heart Twilig Teal'c. Momonga se preguntó cómo era la niña, cómo se veía y qué tipo de personalidad había dentro de ella. El sol naciente de la mañana se asomaba desde el mar en el horizonte, desterrando la oscuridad una vez más en el ciclo interminable. Muchas mentes despertaron lentamente de su sueño nocturno, levantándose de sus reconfortantes camas en sus respectivas habitaciones. Las piernas lánguidas de los trabajadores caminaban por las calles bajo el día vibrante. Un par de piernas, en particular, estaba perdido en sus pensamientos, su mente de alguna manera apenas alcanzaba sus acciones. Momonga no estaba exactamente seguro de cómo ocurrió esto, no fue tan notable, pero algo en el aire pareció distraerlo lo suficiente como para perder el rumbo de sus pasos, llevándolo a casi caminar hacia el objetivo de su búsqueda. Fue pura suerte que se topara con ella camino a la estación de tren. Cabello rubio, ojos verdes brillantes y casi brillantes, vestido de monja y hábito, la niña encajaba con la descripción de Asia Argento hasta el punto de eliminar todo margen de error. Rainaré no fue tan comunicativa verbalmente sobre sus intenciones después de adquirir Twilig Teal'c, el Sacred Heart que podía curar a otros como cualquier hechizo de curación, independientemente de su raza o alineación. Ella, en teoría, podría restaurar incluso a un no muerto a su perfecta condición con la única pequeña limitación de que no podría curar ningún tipo de enfermedad ni restaurar las extremidades perdidas, respectivamente. Era una variante pálida en comparación con los hechizos curativos y las habilidades que Momonga encontró en Yggdrasil. Sí, tener un Ealu universal a mano era útil, pero el punto era que solo tenía un valor numérico y siempre entregaba la misma carga útil. Momonga no estaba seguro de si restauraba HP en porcentajes o poco a poco, pero su inflexibilidad era un defecto evidente. Aún así, no tenía derecho a juzgar considerando el valor de su Sacred Heart. De lo contrario, sonaría condescendiente. ¿Estás bien?, preguntó mientras ayudaba a la niña a enderezarse. Ella lo miró con un rostro de expresiva concentración. Bien, gracias. Oh, cierto, ella no habla japonés honestamente. Momonga se olvidó de ese pequeño detalle sobre la especie de Rainaré. Cuando Momonga cuestionó las diversas habilidades raciales de las razas, descubrió la capacidad del ángel caído para comunicarse universalmente con cualquier especie sensible independientemente del idioma. Esta habilidad explicaba cómo Rainaré y sus amigas, todas de origen occidental, podían interactuar verbalmente con Momonga, que era japonesa.
Los sacerdotes con los que Momonga experimentó eran políglotas, candidatos multilingües elegidos con Reinaré para su tarea de espiar a Issei para Azazel, que luego se convirtió en asesinar a Issei a sangre fría. Estaba completamente seguro de que venir aquí no le daría conocimientos de italiano, por lo que tendría que hacer las cosas manualmente, al menos por el momento. Todavía se tambaleaba ante el plan sorprendentemente miope de Reinaré de tomar el Sacred Gear de la chica. Desde el punto de vista de un jugador, ¿por qué lo quería? No, ¿qué valor vio en ello? Su única función era curar al usuario y a sus objetivos, nada más. En un grupo, un sanador era esencial, pero la parte de beneficio de su ecuación era vaga y mal definida incluso en la mente del ángel caído. La capacidad de curar solo elevaría a Reinaré de un simple gruñido a un híbrido de enfermera gruñido un poco más valioso, sin mucho crecimiento allí. La parte espeluznante de que ella quisiera la atención de Azazel a través del Sacred Gear, con el hombre más interesado en el objeto que en el usuario, hizo que Momonga se estremeciera. ¿Qué clase de chica tendría la fantasía de convertirse en la rata de laboratorio y en el proyecto mascota de alguien? Cuando él desmanteló sin rodeos el plan de la niña palabra por palabra, ella lo miró como si hubiera violado las leyes de la física y escupiera sobre el cadáver de su amado cachorro. Estaba empezando a preocuparse por la salud mental de estos ángeles caídos y las otras razas bíblicas. Volviendo a su problema con Asia, Momonga se preguntó si Wish Upon Star podría romper la barrera del idioma, aunque lanzar magia en público era un billete de ida al desastre. En realidad, había una manera de comunicarse con ella. Todavía tenía los anteojos de traducción en su inventario. Sigilosamente deslizó su mano en su bolsillo, escondiéndola moviendo su mano a través de un desgarro en el espacio de su inventario hasta que encontró sus gafas. Con la otra mano, creó una hoja de papel mediante crear elemento mayor con su pregunta ya escrita en japonés. Aquí. Le entregó sus gafas a Asia y el papel a ella. Asia tentativamente tomó los vasos en una mano y el papel en la otra mientras los miraba con curiosidad. Leer. Momonga señaló los vasos y luego el papel, instándola a leer a través de los vasos. Está bien, Asia lenta pero nerviosamente levantó los vasos y miró los caracteres japoneses, solo para jadear ligeramente al ver las letras reorganizarse en italiano. Momonga escribió: ¿vendrías conmigo? Reinaré me envió a recogerte. Esperaba que esto funcionara. Ella asintió sin dudar mientras mostraba una dulce e inocente sonrisa. Era tan lindo que brillaba como el sol de verano en un día sin nubes. Momonga lo encontró súper efectivo. ¿Qué diablos? Reinaré no mencionó su personaje. Tenía un resplandor puro a su alrededor que él no podía describir, y este era solo su primer encuentro. Ya tenía la impresión de una genuina santa doncella de ella. Con solo mirarla, la culpa de engañar a la doncella se hinchó en Momonga como un globo a punto de llenarse. Con un suspiro, él tomó su mano y se alejó con ella a cuestas. Esperaba que su hechizo Supertier funcionara y le diera la habilidad de traducir. ¿Me entiendes ahora? Preguntó Momonga mientras hablaba con ella, esperando que su deseo hubiera sido concedido. Ese sí. Asia respondió con un japonés fluido, esta vez sin pronunciaciones interrumpidas de las palabras. Sí. Momonga instintivamente levantó los brazos en el aire. Su hechizo funcionó para su sorpresa, haciendo honor a su nombre e infamia. Rápidamente se dio cuenta de que había dejado escapar su fachada por un momento antes de toser rápidamente en su mano, esperando que ella se olvidara de su error. Estaban en su casa en la sala de estar. Por suerte, sus padres estaban fuera y no volverán hasta altas horas de la noche. Asia se sentó en el sofá mientras miraba alrededor de la habitación con curiosidad infantil. Por favor, me disculpo por, Mi nombre es Issei, Misei. Los he traído aquí para hacerles algunas preguntas. ¿Podrían responder? Momonga se sintió culpable al atraer a una chica como ella a su casa de esta manera. Al observar la situación actual, se sentía como un depredador de niños y un pedófilo al mismo tiempo. Aún así, lo hizo por su propio bien. No rompería el hielo diciendo que Reinaré planeaba traicionarla y extraer su Sacred Gear. Se necesitaba una base de confianza para amortiguar el golpe. ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo aquí? ¿Dónde vives habitualmente? Momonga se dio cuenta de su estado ligeramente demacrado. Después de capturar a los 3 idiotas y el lote de conejillos de indias, incluido el cadáver, Asia debe haber sobrevivido con el dinero que quedó o algo así. Yo. Momonga esperaba que no estuviera apurando esto.
Su conversación parecía forzada. ¿Quieres algo de comer?, ofreció Momonga, decidiendo tomarse su tiempo con ella. Ese sí, por favor. Momonga asintió y decidió no usar su magia para darle tiempo a la niña para adaptarse. Después de unos minutos, Momonga regresó de la cocina con un sándwich y un vaso de agua. Observó cómo ella juntaba las manos en oración a su Dios por un momento, agradeciéndole por la recompensa, antes de tomar su sándwich y darle un mordisco. ¿Cómo es? ¿Es de tu gusto?, preguntó Momonga, mirando el sándwich. Me trajo un recuerdo nostálgico pero terrible. El sándwich le recordó el último momento de su madre, el símbolo de la muerte de su madre, que se pegó a su mente como una marca abrasadora. Ella asintió con una dulce sonrisa. Solo que esta vez, el sándwich trajo alimento y alegría a una joven monja, aún libre de las crueldades del mundo. Momonga podía sentir su culpa escaldándolo. ¿Cómo lograron los idiotas encontrar un hallazgo tan raro? Estaba muriendo por dentro, tratando de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Rainare no está aquí en este momento, pero llegará después de un tiempo. Aunque me temo que soy nueva en este negocio, debo preguntarte, ¿a qué te dedicas en tu línea de trabajo?, preguntó Momonga, deslizando un poco su lengua, preguntándose si ella respondería. Después de una breve vacilación, ella respondió. Aunque su versión de Rainare y su historia era impura. Ella pensó que estaba haciendo la obra de Dios y estaba ayudando a alguien que la salvó en su momento de necesidad. De hecho, pintó a Rainare, el mismo ángel racista con una percepción retorcida de valores y objetivos, como su salvador. Momonga no puede creerlo. No es de extrañar por qué Rainare logró atraparla a su servicio. Ella es demasiado pura. No podía soportar semejante inocencia. Su corazón y su alma no pueden oponerse a ella. Ya veo. Él sonrió torpemente. Era irónico, mientras Momonga no se inmutaba al matar a sus prisioneros, incluidos los ángeles caídos, o matar a un dragón si era necesario, no podía resistir la presencia de una doncella superpura. Bueno, ¿tienes alguna meta en la vida? ¿Algo que quieras? Los labios de Momonga ya estaban temblando, como una rama torcida a punto de romperse en su lucha por sostener la casa del árbol. Apenas podía reunir fuerzas ni siquiera para mantener su acto. Asia se rió, pensando que era simplemente su peculiaridad. Solo amplió la peligrosa grieta en su máscara. Bueno, ella sonríe. Momonga le rogó mentalmente que dejara de sonreír así, y eso no era saludable para su fortaleza mental. Solo quiero tener amigos, y ser feliz con aquellos a quienes amo. Momonga no pudo tragarse su respuesta fácilmente sin morir. El hecho de que no pudiera discernir ni un ápice de engaño solo empeoró su culpa. Ya veo. Momonga luchó por mantener la calma. No debe ceder ante la luz sagrada que tiene delante. ¿A quién consideras amigo, por ejemplo? Asia sonrió. No lo sé. Esta es la primera vez que hablo con alguien así. Solo hablar contigo, ya me hace feliz. Si no estuviera convencido de que ella era una doncella, la habría acusado de tonterías. Tuvo una experiencia terrible al tratar con aquellos que dijeron esas mismas líneas antes en su mundo y, como resultado, marcaron su fe en la humanidad. Pero con solo estar cerca de ella, Momonga casi podía sentir su espíritu marcado y sanando. Sintió lo mismo que creía haber perdido mucho antes, aunque fuera solo un vestigio. Esperanza. ¿Eso significa que soy tu amigo? Momonga preguntó vacilante, temiendo que su respuesta acabara con él. Asia asintió en respuesta, ¿es si aceptaras a alguien como yo? No pudo hacerlo. Cayó sobre manos y rodillas. No pudo hacerlo. No podía decirle a Asia que Rainare estaba planeando sacrificarla solo para conseguir su Sacred Gear. No podía destruir la fe de una niña así. Lizzie. Asia miró al extraño pero divertido chico de cabello castaño mientras levantaba la vista de su posición. ¿Tienes un lugar donde quedarte?, preguntó Momonga, sacando las palabras de su boca. Ella sacudió su cabeza. Por supuesto, no lo hizo y la culpa estaba atravesando la presa en este punto. Esto podría parecer una pregunta tonta, pero, confesó lentamente Momonga. Si Rainare te traicionara solo para obtener algo de ti, ¿la odiarías? Él quería saber. Él debe conocer el alcance de su pureza. Debe aprender los límites de lo puro que uno puede ser. Asia inclinó la cabeza.
Se tocó la base de la barbilla mientras Momonga esperaba su respuesta. Bueno, no lo sé. Pero creo que ella probablemente querría algo de mí. ¿Quieres? ¿No la odiarías? Momonga dejó caer la mandíbula, desconcertado. Yo, estaría triste. Pero no creo que la odiaría. Creo que lo necesita por una buena razón. Y se rindió. Bajó la cabeza, derrotado. No podía vencer la inocencia de una doncella pura. Asia fue el peor enfrentamiento que nadie pudo imaginar. Ella le causó más daño que cualquier mal que encontró en este mundo, al igual que cualquier miembro de la clase de lanzador de magia divina se aplicaría a su juego Avatar. ¿Ella es un monstruo? Momonga no estaba acostumbrado a esto y su mente no podía soportar la pura pureza que presenció. Ella era un monstruo forjado de inocencia. Había algo en el aire que hacía que el ex líder del gremio se sintiera fuera de lugar cada vez que los ojos de la chica se encontraban con los suyos. Podía decir que no era exactamente algo que fuera una amenaza, sino algo con lo que simplemente no estaba familiarizado. Ser un hombre de mediana edad en el cuerpo de un lich en el que un adolescente se alojaba bajo su piel era una situación muy abstracta, por lo que no había duda de que era una presencia muy anormal en este mundo. Su mente repasó todas las posibles soluciones a esta situación. Podía mentir o guardar silencio y alegar ignorancia, ocultando así todo el asunto bajo la alfombra. Por un lado, no tendría que ser él quien resolviera la incomodidad resultante entre los tres caídos y esta chica. Estaba bastante seguro de que si alguna vez la introducían en Yggdrasil, crearía un gran número de seguidores, tal vez una religión, o sería devorada viva. Momonga no estaba segura de qué sería más aterrador. Con un peso enorme sobre su pecho, el ex líder del gremio le contó todo a Asia Argento. Y eso es todo, confesó Momonga. La mitad de todo. Omitió su verdadera identidad, el Lich y el hombre detrás del Lich, y la naturaleza de sus poderes como la precaución que acumuló en sus días en Yggdrasil lo rechazó. No tenía suficiente confianza para dejar escapar la verdad todavía libremente, no cuando todavía tenía mucho que aprender cómo llegó aquí en esta extraña y rota realidad, una realidad muy rota, una que bordeaba el reino de la mierda real. Asia se sentó allí tratando de asimilar todo lo que Momonga reveló. Hubo otra pausa larga e incómoda entre ellos antes de que Asia rompiera el silencio. Gracias. Las lágrimas corrían por sus mejillas desde sus ojos, brillando mientras goteaban por su barbilla. Eres el primer chico que compartió su amabilidad conmigo, después de todo. Oh, mierda. Momonga observó cómo Asia comenzó a sollozar entre ligeros sollozos. ¿La hizo llorar? ¿La ofendió con su confesión a medias? Espera, no llores. ¿Fue algo que dije? Momonga observó cómo los sollozos de Asia se apagaban lentamente. Preguntó Asia, su sonrisa ahora tenía un brillo triste. ¿Qué debo hacer? No tengo a nadie más. ¿Estoy sola? Por sus palabras, Momonga entendió entonces. Asia estaba lidiando con el hecho de estar sola, probablemente sufriendo más que nunca después de escuchar la traición de Reinaré en sus labios. La chica más pura que Momonga había conocido alguna vez necesitaba urgentemente apoyo. ¿Qué podría ofrecerle? Ni siquiera él, un sobreviviente lleno de cicatrices de un mundo condenado y arruinado, fue despiadado al dejar que una chica amable e inocente se las arreglara sola en un mundo como este. No, se negó a permitir que ella se volviera como él, que se convirtiera en un caparazón vacío de lo que era antes bajo el peso abrumador de la realidad. ¿Quieres unirte a mí? ¿Permanecer bajo mi techo? Ofreció Momonga. Asia levantó la vista, conteniendo la respiración por el desconcierto. ¿Te lo harías? Pero no tengo casi nada que pagarte. Solo tu sonrisa es más que suficiente. En verdad, realmente lo fue. Verla feliz fue reconfortante para su alma golpeada. Demonios, Perero Chino arrojaría decenas de miles de yenes solo para que ella viviera bajo su techo. Sus otros compañeros de gremio ofrecerían lo mismo si tuvieran la oportunidad. Por favor, insisto. De hecho, estoy seguro de que mis padres estarían más que felices de apoyar mi decisión de cuidar a una niña en problemas. Y, como habrás aprendido, soy más que capaz de satisfacer tus necesidades básicas. Ahora Momonga debe encontrar una manera de enviarla a la escuela, debe tener una educación. Lo sabía por su propia experiencia como niño pobre en un mundo arruinado por la contaminación de la codicia. Tal vez si suplicara lo suficiente, podría convencer a sus padres de enviar a Asia a la Academia Kuo, pero podrían necesitar fondos y tal vez podría vender algunas cosas que tenía en su inventario.
Sus objetos eran recuerdos de sus años dorados en el juego, pero, a partir de ese momento, no podía perdonarse a sí mismo si dejaba sufrir a una chica necesitada mientras aún tenía la oportunidad de salvarla. Además, sus compañeros de gremio aprobarían usarlos por ella, ahora solo necesita encontrar un comprador para todas las monedas de oro que tenía y convertirlas a yenes de alguna manera. Tal vez podría usar a Reinharé para que lo ayude con eso y probar sus poderes de limpieza mental si es necesario. Cuando Momonga volvió a la realidad de sus pensamientos, vio a Asia mirándolo mientras sus lágrimas comenzaban a fluir como ríos. Su sonrisa era más eufórica que antes, su felicidad se filtraba con sus palabras. Me encantaría. Momonga sonrió antes de sentir una repentina oleada de conocimiento. ¿Eh? Su sonrisa se arrugó antes de comenzar a mirarla, viendo algo parecido a una barra verde encima de una barra azul. ¿No se suponía que eso representaba la barra de HP y MP de Yggdrasil? Un icono de Yggdrasil flota sobre su cabeza. ¿Por qué había un icono de Yggdrasil sobre su cabeza? Este mundo no era Yggdrasil. Esta era la tierra de siglos pasados. Asia lo miraba extrañada. ¿Pasa algo? Eran tantos que no podía etiquetarlos sin riesgo de error. Solo, algo que olvidé apareció. Momonga sonrió torpemente. De todos modos, Asia, te doy la bienvenida a bordo. Por favor, haré todo lo posible para prepararte una habitación, pero déjame darte un recorrido por mi humilde morada, y contarte sobre mi plan para convencer a mis padres de que te acepten. Cuando recordó a Reinharé y los otros dos, olvidó que tenía que alimentarlos. Buenas tardes, caballeros. Lamento haberme dejado entrar antes que ustedes. Los sacerdotes parpadearon. El nigromante se teletransportó a su habitación, o celda de prisión improvisada en ese momento, sin previo aviso. Desde la entrada, esqueletos de no muertos, incluidos los caballeros vestidos de negro violento, llevaban más sacerdotes, los que eran vegetales mentales o cadáveres. El demonio con piel humana redujo más de la mitad de su número en un solo día. Continuó experimentando con ellos, uno a uno, y cada víctima fue arrastrada a quién sabe dónde fuera de su mundo aislado. Era la primera vez que los veían, los órganos de uno de los cadáveres colgaban mientras que a otro le faltaba la cabeza. Como esperaban, los que se fueron no regresaron ilesos. Balbuceos e insultos zumbaban en el aire de los que aún estaban vivos. Una cosa sabían con absoluta certeza sobre el adolescente. El niño era un monstruo, el diablo. No había manera de que esa persona fuera humana. Trabajó experimentando con ellos como conejillos de indias toda la noche sin pestañear, luego desapareció para vivir su vida allí arriba, ignorando sus necesidades mientras se pudren en sus habitaciones como cadáveres. Ninguno de ellos tuvo la fuerza para expresar sus preocupaciones, demasiado hambrientos o sedientos, privados de poder. Los no muertos arrojaron a sus camaradas dañados y los cadáveres de sus compañeros sacerdotes junto a ellos mientras los no muertos abandonaban la habitación uno por uno. No reaccionaron al olor a sangre ni a los balbuceos deformados de los destrozados. Nuestro tiempo juntos fue breve, infinitesimal. Sin embargo, a partir de ese momento, he aprendido mucho de ustedes, señores, y sus contribuciones son apreciadas, se los aseguro. Sin embargo, después de hoy, las circunstancias han surgido y han complicado su estadía aquí. Así que debo despedirme de todos ustedes de este mundo. Momonga apuntó su mano a los sacerdotes demacrados, vivos y muertos, que ardan en los abismos del infierno por la eternidad. Bola de fuego mayor. Desde la palma de su mano, disparó una vasta esfera de llamas, de color rojo y blanco brillante, 4 veces su altura en diámetro, mientras ardía en el aire y salpicaba torrentes de corrientes infernales. Momonga pronunció justo antes de que la ola de fuego lo tragara y brevemente adornara toda la habitación con sus llamas hiperpulidas. Cuando Momonga revisó su menú de habilidades, encontró niveles raciales adicionales pertenecientes a los de los dragones. En primer lugar, ni siquiera sabía que los dragones tenían niveles raciales. Los niveles raciales pertenecían a los de un dragón de fuego, pero subestimó cuán poderosos eran los beneficios raciales. Momonga supo que algo andaba muy mal en este mundo en el momento en que sus habilidades relacionadas con Exp, incluida la magia de nivel superior, fueron impulsadas por mana y sus invocaciones alcanzaron una permanencia absoluta. Las leyes de este mundo eran demasiado laxas para su gusto.
Sus clases dragón recién adquiridas aumentaron sus hechizos relacionados con el fuego hasta el punto en que incluso su hechizo de 7º nivel podía funcionar como una mini bomba nuclear. En este punto, Momonga confiaba en poder enfrentar en solitario a un enemigo mundial en un PvP y salir victorioso sin importar las consecuencias. Momonga parpadeó ante las cegadoras llamas blancas, sin preocuparse por el calor abrasador. Afortunadamente, Momonga recibió una nueva inmunidad racial para disparar desde dichas clases dragón junto con la protección de su equipo principal. El equipo principal estaba sobre él, solo que y no sobre su persona actual. Cuando las llamas se apagaron, Momonga miró hacia abajo y encontró su ropa ilesa por el infierno. Se preguntó cómo diablos su ropa no se quemaba mientras el resto de la habitación se derretía por el calor, especialmente sus zapatos, que se hundían bajo el pantano fundido hasta los tobillos. La habitación de metal licuado brillaba en colores policromáticos, ardiendo brillante y brillante, el techo goteaba gotas de lodo caliente y reluciente y aterrizaba en el cabello de Momonga, su ropa y el piso lleno de lava. Basta decir que el resultado fue excesivo, especialmente al deshacerse de sus prisioneros. Momonga solo quería deshacerse de los esqueletos en su armario, sin incluir la ironía ni el juego de palabras. No deseaba que Asia viera sus morbosos proyectos cuando le presentara este lugar. Sus proyectos traumatizarían al santo puro y, debido a esto, Momonga tendría que abandonar sus oscuros experimentos. Probablemente para siempre. Momonga suspiró mientras inspeccionaba el daño. Era hora de desear que la habitación volviera a la normalidad y reponer los no muertos perdidos después de esto, y tal vez limpiar la habitación. Al menos no quedó ni una mota de polvo después de incinerar a los prisioneros. Mirando hacia la salida, Momonga vio la entrada medio derretida, viendo que las llamas no se detenían en esta habitación. Al salir, sintiendo sus zapatos caminar a través del lodo fundido del piso derretido, revisó los pasillos y vio las consecuencias. La zona de chapoteo se derramó fuera de la habitación y lamió los pasillos hasta la salida también, destruyendo incluso a los no muertos estacionados afuera. Ahora que lo vio, Momonga recordó que perdió su conexión con los no muertos de afuera, incluidos los caballeros de la muerte, un momento después de que las llamas los salpicaron y se filtraron a los pasillos. El fuego se extendió mucho, llegando incluso más allá de las esquinas de cada uno de los dos extremos del salón. Esperaba que las llamas alcanzaran el sótano de la casa y atrajeran atención no deseada. Nota personal, reserve los hechizos del elemento fuego como último recurso, murmuró Momonga. Se preguntó si las llamas alcanzaron a los ángeles caídos en sus habitaciones. No, Momonga no sintió que sus conexiones con los no muertos estacionados cerca de su habitación recibieran ningún daño. Tuvo suerte de no mejorar el alcance con la metamagia ampliada al menos. De todos modos, ya era hora de que arreglara la guarida subterránea y regresara a Asia. Pero primero, Momonga tuvo algunas palabras para el trío idiota. También necesitaba alimentarlos para su sorpresa. Al parecer, las tres razas de las facciones bíblicas no podrían vivir sin sustento, comida, sueño, bebida, todas las necesidades que necesita un ser humano. Definitivamente no son las mismas razas que Momonga conocía en Yggdrasil. Los grandes no muertos patrullaban los pasillos, los Elevale Corpses buscaban asesinos o ladrones mientras los Pale Riders recorrían la tierra sin obstáculos por el mundo material. El poder de Wish Upon a Star fue de hecho una maravilla milagrosa, generando un mundo subterráneo cortado del mundo borrado de Yggdrasil. Cómo entraba el aire a la mazmorra era un misterio, a pesar de que no había ventilación, como si la mazmorra refrescara continuamente el oxígeno poco a poco para los residentes vivos. El techo era autoportante y no había ni un solo signo de posible colapso. Dentro de su gran habitación, cargada de muebles, ropa, camas, los tres ángeles se sentaron en su gran cama tamaño queen que su guardián hizo con magias imposibles. Estaban procesando lentamente su nueva forma de vida después de sentir una perturbación mágica en los pasillos seguida de una ola de calor, todo lo cual desapareció después por una ola de magia más fuerte que eliminó el calor como si nunca hubiera existido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mytel mientras contemplaba la enorme masa de horror que era el Caballero de la Muerte parado junto a la única salida, lo que otros describirían como un anciano lich, pero más antiguo. No quiero morir. Reinaré soltó un bufido que salió más amargo que cualquier otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Se miró a sí misma como si intentara decidir si realmente era ella o no.
Estamos completamente a su merced, y ni siquiera estoy seguro de si los tres podremos escapar lo suficientemente rápido antes de que alguien o algo nos atraviese. Su parte amarga también le recordó que su única ventaja, probablemente su forma femenina y su belleza superior, no servirán de nada en este momento ya que la libido excesiva de la adolescente estaba ausente. Fue un poco triste que, al asesinarlo, le otorgara la clave para alcanzar el poder, tanto poder que los hizo sentir pequeños a los tres. Peor aún fue que con la pérdida de sus recuerdos dejó de ser predecible. Era como si toda su personalidad de repente fuera reescrita en algo mucho más sólido. ¿Maduro? No tenía una palabra adecuada para describirlo. ¿Qué despertaste? Preguntó Kalawarmer, queriendo saber qué le pasó. ¿Qué hiciste para darle esto? Señaló al lich adornado con túnicas de ébano inmaculado con bordes dorados. Nada. Gruñó el ángel caído de cabello negro. Si perforarle el estómago con una lanza de luz fuera suficiente para que alguien obtuviera todo esto, entonces estoy bastante seguro de que nos habrían atacado hace mucho tiempo. Hice lo que quería y luego me fui volando. Estaba sangrando por todas partes. Del suelo y tan cerca del otro lado como podría estar cualquiera con un agujero del tamaño de un puño en el estómago. ¿Crees que esto es parte de su Sacred Gear? Mitelt preguntó tragando saliva mientras intentaba recordar algunas de las largas peroratas de Lord Azazel sobre todos los que ya eran conocidos. Quiero decir, si él puede hacer todo esto en solo un par de días después de su reunión contigo, no tiene sentido, ¿verdad? Los murmullos de Mitelt hicieron que los otros dos prisioneros la miraran. No lo creo. Lord Azazel dijo que su Sacred Gear tenía al menos un tinte muy notable de dragón. A menos que sea un dragón nigromante, lo cual es absurdo. Rainare resopló. Hasta donde ellos sabían, no había ningún caso de dragones incursionando en la nigromancia. No es que cualquiera lo hubiera hecho si pudiera, no tenía sentido ni era un verdadero arte de la vida y la muerte a pesar de la creencia popular de los humanos. Rainare no era exactamente inteligente y, a pesar de su larga vida, no tenía mucho conocimiento sobre la magia de animar carne muerta. El arte oscuro solo era popular para la tosca fabricación de carne de cañón, al menos así lo veía ella. Incluso los dioses que gobernaban el dominio de la muerte se mostraban reacios a aprenderlo, principalmente porque sus métodos eran más limpios, seguros y mucho más eficientes. La nigromancia fue la magia que fundaron los humanos, el arte de resucitar cadáveres, no vida. Pero los que tienen ante sus ojos, sus guardias no muertos destrozaron su conocimiento de cómo funcionaba la nigromancia. Por lo que pudieron obtener, estaban seguros de que el adolescente no mató a más de una docena de inocentes ni mató a algunos gigantes desconocidos, los no muertos en la habitación eran demasiado viejos como si hubieran asaltado un antiguo cementerio de los tiempos de la Gran Guerra, pero eso no fue así. No es exactamente como Rainare vio todo esto. Cualquiera que fuera la magia que estuviera en funcionamiento, creó estas cosas, sin la necesidad de cadáveres. Incluso un humano podría darse cuenta de que sus apariencias eran demasiado similares, demasiado parecidas para ser de cuerpos diferentes. Interrumpiendo su momento, se abrió ante ellos una lágrima en el espacio-tiempo. Los tres sabían quién llegaba. Emergiendo del vacío estaba su captor, Ind Misei, mientras su mirada lamía sus formas sin ningún deseo por sus cuerpos. Discúlpame por la demora. Issei levantó su mano derecha, que sostenía una bolsa que contenía comida, la que recogía en los restaurantes. Creo que es hora de cenar. ¿Alguno de ustedes tiene hambre? Los tres ángeles caídos se miraron. Cada vez que veían a Issei llegar aquí, esperaban que él les impusiera sus sucios deseos o los matara directamente. Era un sentimiento bien merecido ya que estaban seguros de que había creado un sextungeón o algo así al menos. Mitelt levantó la mano, su estómago gruñó un poco. Eso todavía no excusaba la incomodidad del ambiente. Espléndido. Luego, Issei agitó su mano cuando apareció una gran mesa rectangular tallada en ónix y piedra pulida, seguida de 4 sillas para ellos, cada una con un cojín para su comodidad. Por favor, sírvanse. Me las arreglé para conseguirlos antes de que cerrara el restaurante. Instó Issei mientras comenzaba a sacar la comida de las bolsas, sacando sushi, arroz y otros consumibles diversos para las chicas. Momonga observó cómo los tres ángeles caídos tomaban la comida que les proporcionaba, viendo sus rostros hacer expresiones como si esperaran algo peor. Estaba dentro de las expectativas ya que Momonga nunca se molestó en alimentar a los sacerdotes antes de deshacerse de ellos.
Aunque, en este caso, miraban la comida que había en la mesa, dudando en tomar sus ofrendas. Pudo ver cómo se exteriorizaban las consecuencias de su exceso de impacto sobre ellos, despertando arrepentimiento por haber llegado a tales extremos en su primer intento de intimidación. Fue un pensamiento muy impulsivo de mi parte, pero es inevitable. No estoy exactamente acostumbrado a esto, así que es una ventaja. Al menos podría usar esto para futuras referencias. Fue pura suerte que estos tres apenas tuvieran suficiente destreza entre las tres facciones para ser notados, incluso los monstruos más básicos en Yggdrasil podrían ponerlos en peligro, incluso aquellos con debilidades contra sus ataques sagrados. Basta decir que Momonga sobreestimó a su oposición, los parcialmente responsables de su dilema representan uno de los niveles más bajos de todos. Subestimar a sus enemigos era un camino que Momonga nunca cruzaría sin importar que, como el camino Player Killer, una lección que aprendió en sus días dorados aprendiendo el juego. La paranoia era una compañera en Yggdrasil ya que la muerte acechaba en cada esquina cuando uno menos lo esperaba. Uno nunca debe abandonarlo para no perder sus objetos más preciados o, de lo contrario, un ejemplo de ello son los antiguos propietarios del objeto mundial, representación de la naturaleza y la sociedad. Sin embargo, el error de sobreestimar a sus enemigos fue una experiencia novedosa para Momonga, un lujo que era casi imposible en Yggdrasil. Vivía en un mundo de élite, donde los jugadores incondicionales se esfuerzan por mejorar hasta el límite en un mundo virtual que castigaría a los jugadores ocasionales. Por ejemplo, encontrar un jugador de nivel máximo sin protección contra la muerte instantánea o los hechizos de tiempo. Momonga usualmente incursionaba en la cima de los jugadores, lo mejor de lo mejor en PvPoD, donde debía luchar para aprender y descifrar las habilidades y fortalezas de sus enemigos incluso con sus limitadas magias de adivinación, y prosperó en un entorno tan duro. Estas tres, podía leerlos como un libro abierto, con hechizos o sin hechizos. No había nada que pudieran ocultarles. Momonga los leyó página por página, de principio a fin, captando la gestal de sus personajes por dentro y por fuera al limpiar sus secretos. Aún así, abusar de sus diferencias de nivel casi lo hizo sentir como un jugador humano anti-heteromorfo racista, de esos que hacen peca a los jugadores primerizos por diversión. Sus caras tristes le recordaron sus comienzos cuando los jugadores humanos le hicieron peca hasta que Touch me lo rescató, lo que solo alimentó aún más su culpa. Bueno, de todos modos ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Lentamente toman sus cuchillos y tenedores, ignorando los palillos a su lado, una preferencia por los utensilios impresa en ellos desde su época en Occidente, ya que no eran japoneses. El silencio en el aire era más espeso que el pegamento, congelándose. Momonga apoyó sus brazos en el borde de la mesa y rompió el incómodo silencio. Conocí a tu reciente recluta. Debo preguntarte, ¿dónde la encontraste? Pudo ver que los tres se pusieron rígidos pero siguieron adelante sin mostrar ninguna reacción. Se cruzó de brazos y trató de proyectar una presencia tranquila y despreocupada. Los dos no muertos estacionados en la habitación abandonaron la premisa para darles tranquilidad a las chicas. Recogiste una gema de valor incalculable. Cuando escuché sobre Asia, no me la imaginé tan pura. Pensé que estabas reservando ese crucifijo para alguien más, merecedor de un destino tan espantoso si tus lacayos daban alguna indicación. El crucifijo que quita el Sacred Gear se encontraba actualmente en una habitación en la esquina norte de la mazmorra, escondido junto al botín que les quitó a los sacerdotes. Era temporal hasta que pudiera encontrar una manera excelente de asegurar su botín, una manera de acumular sus valores ideales. Los tres ángeles tragaron saliva y la tensión nerviosa hizo que sus manos agitaran los utensilios. Probablemente no sea una buena idea mencionar a Asia, pero no puedo evitarlo. ¿Qué diablos están pensando? Momonga no estaba seguro de cómo ver a estos tres, por lo que sabía, su pequeña búsqueda de un Sacred Gear de bajo valor era menos que una nota a pie de página. Pero, lo curioso, cuando le pregunté cómo respondería si le revelara tu horrible plan, Reinaré, ¿sabes cómo respondió? Preguntó Momonga mientras lentamente colocaba sus manos sobre la mesa. Nunca pensé que un alma tan pura podría existir. Ella es, en todos los sentidos, demasiado buena para ti o para este mundo. Incluso después de que le confesé tus verdaderas intenciones, ella nunca había cedido a la tentación del odio, que es un milagro en sí mismo. Si estuviera en su lugar, los habría masacrado a todos en un instante si la situación no fuera tan compleja, pero ese no es mi derecho a abusar.
Por eso, por el bien de ella, he decidido no guardar tus pecados en tu contra, pero ella ya no está a tu servicio de ahora en adelante. ¿Me dejo claro sobre esto? Los tres ángeles caídos miraron a Momonga por un momento, se tragaron el nudo en sus gargantas y asintieron frenéticamente ante su declaración. Bien. Ahora que hemos aclarado eso, ¿deberíamos pasar a otro tema? Preguntó Momonga, haciéndole un gesto a Rainaré para pedirle una respuesta. ¿Qué te impulsó a cometer tales atrocidades en primer lugar, Rainaré? ¿A asesinarme sin mucha lógica y a traicionar a una chica tan inocente? Habían tocado fondo en sus esfuerzos, atrapados y temiendo por sus vidas. Momonga tenía poco espacio para trabajar, considerando que el impacto de su intimidación no había provocado más que momentos incómodos después de intimidarlos hasta la sumisión. La crueldad y el cálculo no eran la clave para conectarse con estos idiotas desesperados, pero necesitaba conectarse con ellos para establecer una base con la que comunicarse. Rainaré solo pudo deducir eso de su estado emocional actual. Momonga se volvió hacia los otros dos y los vio desviar la cabeza para evitar el contacto visual. Como dije antes, no les echaré en cara sus transgresiones pasadas. Puedo entender lo que todos están sintiendo, el sentimiento de culpa que carcome sus entrañas y la ansiedad que generó. Debería haberlo expresado mejor, la forma en que los tres lo miraban ahora era bastante incómoda. Pero no tiene sentido guardar silencio al respecto, considérelo como su momento personal para confesarse. No tengo la túnica ni el historial laboral en mi currículum, pero puedo ser un buen oyente, incluso mejor que algunos sacerdotes. Allá. Aflojaron sus músculos hasta cierto punto. Sus palabras tuvieron cierto efecto tranquilizador, pero no en la medida que él deseaba. No soy muy bueno y bajando la tensión, ¿verdad? Su cerebro necesitaba un filtro para tamizar el exceso de factor. Sinceramente, Momonga no pudo evitarlo ya que sacaba la mayoría de sus palabras de la nada a medida que avanzaba. Rainaré fue el primero en hablar, con la expresión de alguien siendo conducido hacia una guillotina. Su boca se cerró con un clic antes de poder continuar. ¿Sí? Momonga se inclinó un poco hacia adelante. Continúa. No es de buena educación dejar a tu pareja colgando. Rainaré miró hacia otro lado, sin querer hablar más. Tengo formas de extraer información de usted y eliminar su cumplimiento de la ecuación. Esta es su única oportunidad de ganarse mi confianza. Momonga instó mientras de mala gana volvía a establecer el contacto visual. Amor, reconocimiento, poder. Rainaré murmuró el combustible para sus actos extremos. Momonga tarareó mientras se echaba hacia atrás, apoyándose en su silla. ¿Eso es todo? ¿Realmente llegarías lejos con el poder del que hablas? El reconocimiento no se puede tomar, solo ganarse después de todo. Además, estar a la vanguardia de tus compañeros también conlleva cargas. ¿Alguna vez has pensado en lo que harías? ¿Qué harás después con el Sacred Gear de tu preferencia? Sobre todo, ¿cómo defines amor? ¿Lo que buscas es devoción ciega y adoración? ¿O es algo más significativo? Preguntó Momonga, queriendo ver cómo vivirá su vida. Su respuesta confirmaría todo lo que había aprendido hasta ahora. Rainaré no pudo responder mientras miraba su plato abatida, los ojos perdiendo la luz de la motivación cuando la realidad asomó su fea cabeza en su línea de visión. Parecería entonces que ni siquiera los seres eternos podrían entenderse a sí mismos cuando se les obliga a reflexionar. Momonga tomó nota de su forma de pensar como base para su biblioteca, el estudio de la mentalidad de un ángel caído. Podría preguntarse si su maestro también compartía los mismos delirios a pesar de sus años de experiencia. ¿El resto de su raza compartía esta enfermedad mental? ¿Los ángeles y los demonios también lo padecen? Si bien era más que consciente de que los humanos no son de ninguna manera infalibles, ver criaturas con un intelecto tan subdesarrollado a pesar de su esperanza de vida inmortal puso en duda su valor. En realidad, si no cambian a lo largo de milenios, ¿esto incluiría también su crecimiento mental? La inmortalidad era un tema controvertido. Si uno era inmortal, entonces debía permanecer constante no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. De lo contrario, es posible que no puedan afrontar los tiempos cambiantes. Momonga recordó cómo perdió la noción del tiempo mientras estudiaba en su habitación la información sobre este mundo. Tuvo suerte de poder engañar a sus padres cuando lo pillaron pasando la noche en vela diciéndoles que toma café para explicar su falta de letargo. Sin embargo, eso no fue excusa para no aprender y superarse con el paso de los años.
En resumen, Momonga clasificaría a los tres como plebeyos casuales. Veo que no lo sabrás a menos que viajes por este camino. Momonga asintió para sí mismo. Las dejaré por la noche, chicas. Por favor, tómense su tiempo para pensar en sus vidas. Después de todo, a diferencia de mí, tienen hasta el fin de los tiempos para tomar una decisión. Momonga se levantó de su asiento mientras se daba la vuelta y se alejaba. Ah, y prepara una disculpa bien construida para Asia antes de que la traiga aquí. Al menos trata de compensar tus pecados pasados. Ya les debes a tus víctimas más de lo que tus almas podrían alcanzar, pero eso no significa que debas hacerlo. Renunciar a pagarlo. Mis padres pronto regresarán a casa después de su tiempo a solas afuera, así que es cuestión de tiempo antes de que se la presente a la familia. Puerta. Después de pronunciar esa frase, la misma grieta negra se extendió ante Momonga. A través de él, regresó a su habitación, bostezando un poco mientras se sentaba en su escritorio. Todavía tenía algo de tiempo para estudiar para el examen de mañana para poder aprovechar al máximo sus rasgos de no muerto. Momonga necesitaba preparar a Asia para una vida saludable tarde o temprano. Hola. Estoy feliz de conocerte. Mi nombre es Asia Argento, y espero estar bajo tu cuidado. Asia se presentó al señor y la señora Youdou en la sala de estar, mirando a los dos padres con ojos de luz esmeralda inmaculada. Momonga estaba detrás de Asia, con una mano apoyada en su hombro y una sonrisa incómoda estirando sus labios mientras seguía su presentación. Madre, padre, no sé cómo decir esto correctamente, pero, para resumir, la encontré por accidente en la calle cuando estaba dando un paseo. Hablamos y esas cosas, y he decidido que tal vez podemos dejarla quedarse aquí. Momonga tocó el hombro de Asia para indicar su ataque característico. Su sonrisa radiante y un atisbo de ojos de cachorrito. Fue un poco sucio explotar las características principales de Asia, pero se negó a permitir que este plan fallara y recurrió al uso de control amnesia en ellos. Aunque, la respuesta de los padres de Issei lo sorprendió. Oh. Issei, por supuesto que lo haremos. La madre se abalanzó sobre Asia y la abrazó como a un osito de peluche, frotando su cara contra el cabello de Asia con mucho fervor. Por favor llámame Oka-san de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Momonga parpadeó. ¿De qué diablos estaba hablando? Mirando a Asia, vio un tinte rojo extendiéndose por sus mejillas. Oh. No sabía que lo tenías dentro, pero claro, cualquier cosa por el bien de la familia. El padre dijo algo que Momonga no pudo entender. Momonga contorsionó su cara robada. ¿De qué diablos estaban hablando? ¿Aceptaron a Asia como propia? Su críptica elección de palabras le preocupaba. Y llámame padre de ahora en adelante. ¿Qué diablos estaba hablando? ¿Volvieron borrachos a casa? Entonces, ¿te parece bien que ella se quede aquí? Preguntó Momonga. Todavía no podía entender completamente su jerga personalizada. También eran únicos a su manera, uno de ellos trataba a Asia como si fuera un juguete querido. ¿No es eso obvio, hijo? La madre sonrió. Su tono de Cheshire no estaba de acuerdo con las preocupaciones de Momonga. Todo lo que Momonga recibió fue que aceptaban a Asia y Asia estaba siguiendo el juego. Al mirar a Asia, la vio mirando incómoda a los padres de Issei, sus ojos gema esmeralda moviéndose de izquierda a derecha, lanzando miradas entre Momonga y las tablas del piso. Bueno, entonces, ¿puedo mostrarle la casa? Preguntó, todavía afectado por la incomodidad. Momonga debería seguir adelante y presentarle a Asia su base secreta, ya que ella conocía el mundo sobrenatural. Le informó a Asia sobre un vistazo de su poder y le pidió que preparara verbalmente su mente para el horror que vagaba por su mazmorra privada, que albergaba a 3 prisioneras vivas, todas ellas mujeres. Si Pererozi no estuviera aquí, denunciaría a Momonga por crear una mazmorra sexual. Momonga desterró ese pensamiento. No quería imaginar lo que sucedería si alguien llamara a su base subterránea mazmorra sexual. ¿Ya le estás mostrando la casa a una chica? ¿Pasó algo bueno entre ustedes dos? Preguntó el padre con una sonrisa reconfortante. Surgió un misterio con respecto a Asia, pero ese no era el tema que deseaba divulgar. No. Momonga negó. La pareja casada entrecerró los ojos hasta convertirlos en rendijas burlonas. ¿Qué pasó con su comportamiento? Momonga no podía entenderlos. Está bien. Los dejaremos solos, así que diviértanse mostrándole la casa. La madre agitó juguetonamente su mano como si se despidiera de ellos.
Momonga simplemente tomó silenciosamente la mano de Asia y la llevó escaleras arriba, no queriendo soportar más de su extraño comportamiento. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Momonga suspiró audiblemente mientras se pellizcaba el puente de la nariz con la mano libre. Bueno, espero que mis padres no te hayan hecho sentir incómodo. Es la primera vez que los veo así. Al menos Momonga esperaba que fuera la primera vez. No estaba seguro si estaban así todo el tiempo cuando Issei todavía estaba vivo. Mirando hacia atrás, vio a Asia sonriendo en respuesta. No parecía preocupada por la naturaleza inusual de los padres de Issei. Ella sacudió su cabeza. No me importa, Issei. Creo que tus padres son muy amables. Muy bonito, bueno, esa es una forma de decirlo. En cambio, Momonga los etiquetó como innecesariamente optimistas. Eran buenos padres, aunque y muy distanciados. Sin embargo, todavía no logró aprender sus nombres durante el tiempo que estuvieron juntos. Creo que son muy enérgicos, en mi opinión. ¿Y tú? ¿Cómo son tus padres? Preguntó Momonga. Asia parecía abatida, su sonrisa seguía ahí. No lo sé. Ojalá pudiera recordar cómo eran mis padres. Oh, mierda, Momonga tocó una mina terrestre. Solo aprendió el conocimiento superficial, cómo los ángeles caídos vinieron a recogerla después de que la iglesia la exiliara. Según Reinaré, Asia tocó un tabú durante su época como santa, lo que llevó a la iglesia a desterrarla. Ella curó a un diablo que acudió a ella en busca de ayuda en la iglesia. Después de conocer a Asia, Momonga comenzó a entender por qué lo hizo. Sus valores internos no le permitirían ignorar un grito de ayuda si pudiera evitarlo, lo que en cierto sentido la hacía gustar de Touchme. Ya veo, Momonga forzó una sonrisa muy temblorosa. ¿Cómo es la iglesia? Yo no soy una persona religiosa, así que tengo curiosidad. Sin embargo, Momonga sospechaba de la historia. ¿Por qué vino un diablo a la iglesia en primer lugar? Se enteró de que los demonios no podían acercarse a los lugares sagrados o símbolos de Dios, algo que aún tenía que confirmar. Los demonios normalmente se mantendrían alejados de cualquier lugar de la iglesia como un humano ante la contaminación en su mundo original. No es tan emocionante como parecía. Asia negó con la cabeza, me quedé dentro de la iglesia después de que me acogieron. Momonga tarareó pensativamente. ¿Fue porque tenías un Sacred Gear? Las reliquias, elaboradas por el mismo dios bíblico, tenían un valor indescriptible. La iglesia tendría que estar llena de idiotas si no buscaran y recolectaran usuarios de Sacred Gear en todo el planeta. En realidad, podrían reclutarlo si no fuera parcialmente no muerto. Podía haber un posible desacuerdo entre él y los ángeles en un futuro lejano. Asia asintió lentamente. Momonga probablemente no debería haber preguntado eso. Tener un poder que puede curar demonios podría verse como una herejía, pero no me arrepiento de tener este poder. Al menos, con esto, puedo ayudar a cualquiera que lo necesite. Momonga se detuvo y la miró fijamente. ¿Por qué diablos debe Dios hacer a alguien tan puro? Momonga casi cae de rodillas y sintió un golpe crítico en su alma. Ella era su enemiga natural y él no puede luchar contra ella incluso si tuviera el poder de Dios en la punta de sus dedos. Ya veo. La sonrisa torcida de Momonga regresó una vez más. ¿Cómo es que una dulce chica como tú terminó con Reinaré? Momonga ya lo sabía, pero quería conocer su historia de fondo por boca de ella, no por la de Reinaré. Además, quería aprender más sobre el diablo que la llevó al exilio. ¿Reinaré-sama no te lo dijo? Preguntó Asia. Suelta el sama. Ella ya no es tu superior. Y sí, lo era, pero quiero escucharlo de tus labios, respondió Momonga. Una pausa silenciosa mantuvo los labios de Asia, el aire silencioso ensordecedor para los dos. Asia miró a Momonga, cara a cara, y respiró hondo antes de responder. Después de presentarle a Asia su base subterránea secreta, Momonga la ayudó a digerir la presencia de los no muertos que convocó y los tres idiotas. Asia estaba algo aterrorizada al principio, pero poco a poco se adaptó rápidamente a los secuaces de Undead con su ayuda. Momonga pensó que tomaría unos días, no unas horas. Ella era una chica fuerte detrás de un exterior amable. En cuanto a su reacción ante los tres idiotas, amablemente les agradeció por el tiempo que pasaron juntos. Fue una de las escenas más conmovedoras que presenció en la vida real, casi obligándolo a perdonar a los tres idiotas por las acrobacias retrasadas, énfasis en casi.
En cuanto al futuro de Asia, Momonga consideró rogar a los padres de Issei que la postularan para la Academia Kuo o algo así, aunque podría necesitar confirmar la cantidad de presencia del diablo en la escuela y su postura contra aquellos como Asia. Asia siguió al enemigo de los demonios, por lo que debe tener cuidado con ellos. La única alternativa era postularla para clases en línea o postularla a otra escuela en esta ciudad. Sin embargo, rápidamente retrasó ese esfuerzo cuando Asia descubrió los restos de eroges que el alma anterior almacenó durante su recorrido por la casa. Hizo otra nota mental para limpiar su habitación de elementos impuros. ¿Cuánto adoraba Issei al porno? Momonga se sintió como si estuviera en otro perero chino en un universo alternativo. Esperaba que el antiguo ocupante del cuerpo no dejara que las cosas lo persiguieran. Al día siguiente, temprano en la tarde del domingo bajo el brillante cielo azul, Momonga la llevó al distrito comercial In-Touch, donde. Después de todo, la niña necesitaba ropa de su talla. A diferencia de los tres idiotas, Asia no podía confeccionar su propia ropa. Momonga podía hacerlos, pero primero necesitaba sus medidas. Hizo algunos primeros intentos, aunque sin éxito, ya que su sentido de la moda femenina era horrendo. Además, sus padres le dieron una amplia mesada cuando la pidió para la ropa de Asia, una cantidad generosa. Momonga se preguntó por qué. ¿Alguna vez has comprado antes? Preguntó Momonga, sosteniendo la mano de Asia mientras la guiaba entre la multitud bajo el sol de la tarde. Sospecharía que ella nunca compraba ya que su profesión no le permitía apegos materiales. No. Ella tímidamente sacudió la cabeza, brillando su icónica sonrisa una vez más. Quemaba su alma con el máximo efecto sin importar cuántas veces Momonga lo viera. ¿Cómo podría existir alguien como ella? Momonga encontró una joya que nunca pudo encontrar en su mundo. Haría todo lo posible para preservarlo de la mancha de esta realidad. Jajaja, bueno, esta es la primera vez que compro ropa para una chica también. Por favor, infórmame si alguna de las prendas se adapta a tus gustos. Momonga sonrió mientras se detenían frente a una ventana de vidrio que contenía varios vestidos que iban desde el vermellón hasta el blanco inmaculado con volantes. Haz tu elección, Asia, instó Momonga. Sonriendo, observó a Asia examinar los objetos detrás del vidrio translúcido con inquieta indecisión. Momonga casi se sintió como un padre que lleva a su hija a un centro comercial por primera vez. Sin embargo, en cierto modo se arrepintió porque le hacía sonar viejo en su cabeza. Aún así, se alegraba de poder corregir algunos errores del mundo que los rodeaba. Sin embargo, mientras esperaba a Asia, un hombre se acercó a ellos por un lado. Momonga echó un vistazo al personaje y resumió su rostro. Era un joven apuesto y de aspecto gentil con cabello azul oscuro. Tenía los ojos cerrados o entrecerrados, pero Momonga podía vislumbrar el color ámbar dorado detrás de sus párpados. Cubriendo su forma había una capa, enfermizamente pálida, sobre la cual mechones de piel blanca se alineaban alrededor de su cuello. Debajo del sudario, Momonga encontró un traje negro forrado con oro, líneas perpendiculares que se cruzaban con cada línea y un pie separados entre sí. Momonga inclinó la cabeza porque su cautela ya estaba inflamada en el momento en que la encontró. El hombre no pronunció una palabra, pero abrió levemente los ojos mientras su suave sonrisa se contraía con una malvada burla. Ya lanzó Life Essence y Mana Essence sucesivamente con Silent Magic. Al igual que los tres idiotas, este no se protegió de la magia de adivinación. Hasta donde él sabía, el extraño no era humano. Asia. Momonga se volvió hacia la chica. Parecía haber surgido un problema en este momento. ¿Te importaría seguirme? Asia se volvió hacia Momonga, solo para tomar su boca con su mano libre mientras asentía en comprensión. Momonga se alegró de haberle informado sobre los protocolos de escape en caso de que apareciera algún elemento peligroso. Ella ya tenía listo el anillo mágico que contenía la teletransportación mayor en su dedo. Momonga la sacó del centro comercial y la llevó al primer callejón a la vuelta de la esquina. Se dio cuenta de que el hombre detrás de ella lo seguía como un perro que encuentra un hueso. Usando las estadísticas de Yggdrasil, Momonga promedió el nivel 45 del hombre o menos. No esperaba encontrarse con Maná de nivel tan pronto. La pregunta era, ¿es el hombre un ángel caído o un demonio? En el momento en que desaparecieron de la vista del extraño, Momonga miró a Asia mientras ella instantáneamente lanzaba el hechizo y desaparecía en un parpadeo de luz, y ya no estaba allí. Justo a tiempo, además, cuando el hombre ya apareció detrás de él.
Momonga volvió a mirar detrás de él y vio los ojos cerrados del hombre abrirse por la sorpresa. Lamento ser una molestia, pero ¿puedes dedicar un momento de tu tiempo? Preguntó el hombre, con los ojos cerrados rápidamente para ocultar sus ojos color ámbar, su rostro una máscara de agradable serenidad que hizo que el estómago de Momonga se revolviera por razones que no podía explicar. La joven que estuvo contigo antes, de cabello rubio y ojos verdes, Asia Argento, ¿dónde puedo encontrarla? Quizás. Pero primero, ¿te conozco? Preguntó Momonga, su postura relajada y su rostro casi criminalmente confundido. Estoy seguro de que habría recordado a alguien vestido tan aristocráticamente. Ya había preparado su teletransportación mayor, parada del tiempo, muerte verdadera y otros hechizos de emergencia por si acaso. La negativa hizo que el adolescente se riera un poco, lo que consolidó el valor de desempeñar el papel de un espectador simplón para Momonga. No creo que alguna vez nos hayamos cruzado. El hombre sacudió la cabeza mientras sus labios se curvaban en una sonrisa aparentemente encantadora. Pero sí conozco a Asia. Nos conocimos hace algún tiempo, y no podía simplemente pasar y no saludar a una cara muy familiar. Ella me hizo un gran servicio, y yo solo quería pagarle, nada más y nada menos. Ya veo. Momonga le dio al adolescente de cabello verde una sonrisa propia que mostraba demasiados dientes y le rascaba la nuca. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es Int Misei, encantado de conocerte. Es bueno saber que hay gente alrededor que quiere ayudar a Asia, ya que parecía estar bastante sola después de que unos imbéciles la echaron de su casa. Entonces el hombre era un diablo. Esta podría ser una oportunidad única para que él pruebe sus hechizos de nivel medio contra un enemigo así. Si esto se convierte en una confrontación hostil, entonces estará más que listo para descargar algunos de sus más potentes, pero aún dentro de los límites de las capacidades de esta persona. Momonga no era tonto. No había manera de que confiara en alguien con una sonrisa tan descaradamente falsa. Es un placer conocerte, Int-san. Los ojos ligeramente abiertos del hombre parecen brillar levemente, pero Momonga no sintió ninguna respuesta o aflicción. Puedes llamarme Lord Diodora Astaroth. No soy de por aquí, y lamento ser un poco insistente, pero mi tiempo aquí es corto, así que serías tan amable de mostrarme dónde está Asia-chan ahora mismo. ¿Habla en serio? Momonga no estaba precisamente consciente de cómo las clases superiores de la sociedad del diablo interactúan con la gente común, pero tal descarado desprecio era altamente ofensivo. Ni siquiera estaba seguro de si se trataba de un objetivo previsto o simplemente de unas palabras mal elegidas, todo dependía de las intenciones del adolescente que tenía delante. Lo siento, no puedo hacerlo. Respondió tímidamente con la expresión de disculpa más realista que pudo forjar. Ella fue a alquilar un apartamento, pero no tengo idea de dónde están las direcciones que ella y su consultor revisarán. Ni siquiera sabía que había tantas por aquí. La última parte fue literalmente colocada allí como una ocurrencia de último momento. Momonga estaba poniendo a prueba su destreza actoral al máximo, utilizando su experiencia durante sus inicios como asalariado para trabajar cuando buscaba un lugar donde quedarse. Es así. El rostro de Diodora se frunció un poco, y sus ojos ligeramente abiertos emitieron un ligero brillo una vez más, esta vez un poco más fuerte y más notable para la mirada aguda de Momonga. Bueno, eso simplemente no servirá, ya que no puedo dejar este asunto sin atender después de encontrarla finalmente. Sería desagradable para mí no pagarle con todo lo que pueda. Sí, no, esto gritaba intento de secuestro sin importar cómo lo viera. Momonga se dio cuenta de que el adolescente esperaba que sucediera algo. Este pomposo diablo realmente pensó que el ex maestro del gremio sacaría a Asia de su maldito bolsillo o algo así en el acto por empatía. Toda la conversación estuvo fuera de lugar desde el principio, y parecía que Diodora solo estaba prestando atención parcialmente a la conversación que estaban teniendo. ¿Estaba Diodora mirándolo con desprecio? No debería ser tan tonto. Lo siento, nada de lo que pueda hacer puede ayudarte con eso. Momonga se encogió de hombros a modo de disculpa. Ella ni siquiera tiene un teléfono móvil, así que no tengo forma de localizarla y no sé el número de la agencia con la que estaba trabajando aquí. Si no estuviera en guardia, Momonga seguramente se habría sorprendido cuando su esencia de mana detectó una anomalía dentro de Diodora. Estaba consciente de que algunas mecánicas de sus hechizos y habilidades estaban alteradas en este extraño y bizarro mundo, algunas líneas eran casi cercanas a lo que Momonga sabía.
Lo que no esperaba era que el adolescente ganara repentinamente y una segunda barra de mana. Sí, Momonga lo confirmó tras una inspección más cercana. De alguna manera se escondía detrás del principal y lo complementaba. Esto dejó a Momonga confundida. ¿Hubo algún objeto que permitiera al propietario extraer maná de él? Si es así, entonces debería ser increíblemente potente solo por la magnitud de la fuente, eclipsando fácilmente el maná primario del adolescente varias veces. El aire cambió repentinamente, como si pasara de un cambio de humor a otro. Momonga no dio indicios de darse cuenta, al menos en el exterior, mientras que en el interior cambió su elección de hechizos para tener en cuenta la anomalía recién revelada, el factor desconocido. Ah, ya veo, habló Diodora como si estuviera saboreando las palabras, haciéndolas rodar por su boca. ¿Y la estás ayudando con eso? Sí, cuando nos conocimos, parecía tan perdida y necesitada de ayuda. Bueno, yo la necesitaba, y nos hicimos amigos cuando la ayudé a orientarse en la ciudad. Momonga ahora sentía como si le apuntaran con un arma a la cabeza. Después de todo, ¿no es de sentido común ayudar a alguien que lo necesita? Hubo un momento de silencio antes de que el adolescente frente a él se moviera ligeramente, su encantadora sonrisa se ensanchó hasta que adquirió un brillo casi depredador. Momonga no estaba seguro de si fue algo que dijo o hizo, pareció irritar mucho al hombre, pero su irritación no se filtró visualmente en su fachada amistosa. De hecho, estoy muy de acuerdo con eso. Un tono de diversión siguió a las palabras, aparentemente por la observación de Diodora sobre Momonga. ¿Pero eso no te convertiría en una mala amiga en este momento? Si no sabes dónde está y no puedes señalar a nadie en su dirección, ¿cómo sabría ella si se perdió a alguien importante? ¿No tendrá sentido que tú serás un mal amigo por impedirle conocer a alguien que solo quiere pagarle por la amabilidad que mostró hace algún tiempo? Oh, ahora has cruzado la línea. La falacia lógica de Diodora provocó una creciente ira dentro de Momonga, una que casi le cuesta la compostura, y mostró cuán defectuosa y retorcida era en realidad su comprensión de la amistad. Así que este fue el mismo diablo que Asia salvó, el mismo diablo que hizo que la expulsaran de la iglesia y el que la llevó por un camino oscuro hacia un destino terrible si Momonga no confrontaba a Rainare. Sabía que algo andaba mal con la historia de Asia. Este idiota realmente pasó por todo eso solo para llegar a Asia. Momonga deslizó su mano detrás de él, ocultando su puño cerrado para sofocar la furia dentro de él antes de que su supresión de emociones la matara. Sin embargo, su ira continuó estallando, trabajando su habilidad al límite mientras seguía jugando con esta obra mal escrita. Bueno, cuando lo pones así, Momonga fingió un estremecimiento y una expresión de tristeza. Sí, tendrá sentido, pero no es que pueda hacer nada al respecto. Hubo un cambio repentino en el aire y una llamarada visible de mana. El aristócrata adolescente lanzó su hechizo sin un solo canto, tan rápido que Momonga se preguntó si él también podría realizar la metamágica silenciosa. El shock se apoderó del semblante de Momonga como si reemplazara la máscara en su rostro y engañó al noble diablo una vez que el círculo mágico de color verde claro floreció radiantemente bajo los pies del exjugador. Su cuerpo sentía como si una capa muy delgada de película de repente lo presionara desde todas direcciones. ¡Qué tragedia! Asia-chan probablemente estaría bastante decepcionada si su amiga se hubiera ido, pero no necesitas preocuparte. Los ojos de Diodora ahora estaban aún más abiertos mientras un tinte malicioso infestaba su sonrisa. Una amiga tan mala como tú simplemente no merece un regalo como Asia. Ella lo entenderá cuando me asegure de explicarle todo. Necesitará consuelo, dirección, un hombro sobre el que llorar e incluso alguien con quien hacerlo. Explícale cosas sobre cómo puede sobrevivir en este nuevo mundo al otro lado del muro de la iglesia, si lo piensas bien. El rostro del adolescente tomó una expresión pensativa, con los ojos cerrados como si entrara en una profunda ponderación. Momonga lo miró fijamente, confundida. ¿Qué estaba haciendo? Su hechizo no le estaba infligiendo ningún tipo de daño, entonces ¿por qué no sospechaba de la ineficacia de su hechizo? Fue Eli. Incluso puedes redimirte. Todo lo que necesitas hacer es desaparecer. La presión creció, acumulándose sobre Momonga, pero él apenas registró el aumento de fuerza. La sensación era extraña, pero podía decir que la gestal de sus inmunidades lo estaba protegiendo de la información que fluía en su mente. Bueno, si finalmente mostrara sus manos. Bueno, es un poco triste que esta farsa tenga que terminar. El rostro de Momonga pasó del falso shock al aburrimiento, como si se quitara la máscara. Fue divertido mientras duró y...
No le dio a Diodora ni un segundo para responder, su mano derecha le dio un sólido revés a la mejilla derecha del adolescente de cabello verde más rápido de lo que el dolor pudo registrar. ¡Ah! El círculo mágico se hizo añicos como el cristal de Momonga, en realidad oponiendo cierta resistencia. De todas las muchas opciones que podrías haber tomado para obtener la ubicación de Asia, en lugar de ganarte su confianza y hacer que ella viniera a ti, elegiste algo tan barato y digno de bostezar que no puedo evitar estremecerme al imaginar las razones dentro de tu tren de pensamiento. Momonga comenzó a caminar lentamente hacia el adolescente que ya escupía un poco de sangre e incluso un diente entero. Me preguntaba por qué ni siquiera notaste mi falta de respuesta a tu hechizo, pero pensar que eres tan estúpido. Explica por qué también decidiste embarcarte en la ruta cliché de un amigo reconfortante, probablemente usando su primer amigo real como una pieza prescindible. Quiero decir, enamorarse de tu salvador no es exactamente tan inesperado como muchos asumirían, un efecto Florence Nightingale invertido es una cosa. Momonga recordó una serie popular en Occidente donde había un villano que hacía que su médico pasara por el mismo proceso en cierto sentido, pero no así. Este bastardo estaba intentando una versión más complicada y retrasada, algo que le permitiría ganar un billete de ida a la capa más profunda del infierno. Diodora pareció finalmente recuperarse del impacto de haber sido golpeado en la cara y se giró hacia Momonga mientras aún estaba en el suelo, disparándole un gruñido casi bestial a Momonga. ¿Cómo te atreves? Pero fue interrumpido. Parálisis. Momonga no se molestó en dejarlo hablar, ya apuntaba con la palma de su mano al diablo de aspecto joven y cortó su perorata. Lo siento, pero es mi turno de tomar la iniciativa verbal. Tomó nota de que cualquier cosa que esa fuente secundaria de poder llevar a Diodora en realidad no parecía protegerlo de su hechizo. Solo empoderamiento, tal vez. Probablemente funcione más en el poder ofensivo, tal vez, junto con el aumento sustancial de maná. Déjame hablarte de mí. Normalmente soy bastante tolerante, pero una persona puede cambiar si ha perdido la memoria después de sobrevivir a un intento de asesinato. Sin embargo, las cosas empeoraron una vez que esa persona encontró a sus asesinos e interrogó la verdad. Ellos, y esa verdad resulta ser algo tan estúpido que no puedo evitar reírme de lo ridículo de todo esto. Después de conocer a cierta chica que mis asesinos reclutaron recientemente, he llegado a un acuerdo con mi moral y mis valores con su ayuda. Y me temo que lo que hiciste cae en la línea en la que no puedo dejarte vivir sin sufrir por lo que has hecho. Yo hice. Era una lástima que incluso acostado boca abajo en el suelo, el adolescente todavía pudiera hablar. Parálisis no era un hechizo potente, que permitiera algunas funciones menores del objetivo. ¿Qué me has hecho? Hubo un silbido como si el adolescente estuviera tratando de escupir veneno como Momonga. Por lo que sabía el exjugador, el diablo podía hacerlo, y lo único que lo detenía era el hechizo. No puedes, Ga. Momonga dio otro revés y se dio una palmada en la otra mejilla, ya harto de su voz, dejando otra marca roja en su pálido rostro. Desafortunadamente, mientras estás tirado en el suelo como una babosa indefensa, pareces haber olvidado la importancia de la etiqueta. Te perdiste el importante detalle de que todavía estaba hablando y lo grosero que es interrumpir a alguien cuando está en un rodar, ya sabes. Momonga perezosamente extendió la mano, agarró la cabeza de Diodora y la giró para mirar directamente a sus ojos color ámbar. Como estaba diciendo, mientras todavía tengo mi línea de pensamiento, volvamos a su plan para llevarse a Asia. Mirándolo, ya puedo ver las motivaciones detrás de su exilio de Asia con su intromisión. Estoy muy lívido ahora mismo, ¿ves? No puedes imaginar cuánto me estoy conteniendo para no reventarte el cráneo como si fuera una uva. Aún así, puedo imaginar las feas razones por las que quieres a alguien tan puro al punto de hacer que la exilien después de verla. Tu intento llamativamente decorado de asesinarme. A partir de eso, tengo razones más que suficientes para tratarte como el pequeño pedazo de mierda que eres. Humilde gusano, lo haré, GHHH. Las palabras de Diodora fueron interrumpidas una vez más cuando los dedos de Momonga comenzaron a clavarse en su cuero cabelludo, no hasta el punto de sacar sangre, pero sí peligrosamente cerca de ella. Asqueroso, plebeyo. Y esa es otra cosa. Si simplemente te alejaras y continuaras buscándola por tu cuenta, te habría dejado ir. Deberías haber mantenido la boca cerrada cuando hacías el acto ya que, como dice el refrán, la boca es la fuente del desastre y me dio demasiadas razones para matarte. Momonga le dio a su objetivo una expresión burlonamente impotente.
No solo eso, lograste cavar tu tumba aún más abajo, lo cual es una hazaña en sí mismo, al tratar de convertirme en un mártir por tu causa de obtener el afecto y la confianza de Asia, algo que me parece que no lo hiciste ni una sola vez. O 2 veces. ¿Es Asia siquiera tu primer intento? No hay manera de que alguien como tú pueda lograr esa configuración sin experiencia previa. Coge tus manos, esta vez, Momonga estrelló la cara de Diodora contra el asfalto, con fuerza. ¡Uah! El crujido fue muy satisfactorio, y cuando levantó la cabeza del adolescente, vio sangre saliendo de su nariz, que ahora estaba torcida, rota y deformada sin posibilidad de reparación. ¿Cuánto tiempo le llevará recuperarse? Reflexionó distraídamente. Ahora, déjame ver si lo hago bien porque estoy volando a ciegas aquí. Estabas tan seguro de que era la forma más eficiente de hacerlo que ni siquiera intentaste con ninguna otra, probablemente ni siquiera tenías cualquier otro plan escondido en algún lugar de tu bata hortera. ¿Me estoy poniendo más frío o más caliente con esto? Momonga no le dejó responder y continuó con una expresión pensativa y un tono de voz ligeramente burlón. Y eso realmente plantea la pregunta. ¿Por qué estarías tan dedicado a encontrar y ganarte la confianza de una monja, una que tu pequeño truco provocó que la iglesia la expulsara? Y ni siquiera empieces con lo obvio que todo fue una configuración. Todo el escenario sonaba y parecía tan repetido que no podía decir si estuviste allí ni siquiera la mitad de la conversación. Momonga acentuó su incredulidad por lo mal que fue el acto al estrellar una vez más la cara de Diodora contra el suelo, el crujido esta vez fue menos definido, pero aún ahí. Hubo un gemido de dolor mientras levantaba al joven diablo. Ahora, ¿por qué te molestarías en pasar por todo esto? Oh, déjame pensar. Lo único que hacen los demonios con los humanos es convertirlos en pseudo-demonios a través de estas cosas que tienes, Evil Pieces. Momonga simplemente se aferraba a una conjetura, pero el cuadro que estaba pintando no carecía de una pizca de verdad. Lo que me recuerda. Si revisara tus bolsillos, ¿encontraría una Evil Piece, una que pretendías para Asia Argento? Realmente no tienes que responder eso ahora. Podemos verlo por nosotros mismos con una revelación. Su mano libre se movía antes de que Diodora tuviera oportunidad de reaccionar, lanzándose hacia adelante y hacia un bolsillo interior de su hortera chaqueta. Después de unos segundos de hurgar, sus dedos se enredaron alrededor de un pequeño objeto sólido antes de retirarse, un alfil rojo brillando levemente bajo la luz del sol con brillo. Dif-K. Diodora intentó hablar entre dientes rotos, pero fracasó. Todos los objetos mágicos de evaluación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Momonga obtuvo una pequeña sonrisa engreída mientras giraba la Evil Piece en su mano, justo enfrente de la cara de Diodora. Quienquiera que haya hecho estas baratijas es realmente un genio, hay mucho potencial en un recipiente tan pequeño. Incluso si encuentro el propósito un tanto inquietante e inadecuado para un invento tan magnífico, no puedo culparlo por ello. Los tiempos desesperados son siempre la raíz de las situaciones desesperadas. Medidas, no puedo hacer una tortilla sin romper algunos huevos, y todo lo que eso conlleva. Incluso podría llamar noble su causa si no fuera por el hecho de que otros, como usted, están viciando sus justas intenciones. Artículo de descanso mayor. Y luego, ante los ojos muy abiertos del joven diablo, su Evil Piece se convirtió en polvo y desapareció en la nada. No hubo fanfarria, ni gran demostración de poder, simplemente algo que fue hecho para durar y desmoronarse, no con un estallido sino con un gemido. El adolescente de cabello verde se quedó sin palabras, incluso congelado. Y la culminación de sus esfuerzos y aspiraciones ahora es polvo debido al enano del clan noble que una vez aclamó. La sonrisa de Momonga se hizo más amplia, casi descarada, después de poner mucho énfasis en la palabra una vez. ¿No es eso irónico? Con la mano que sostenía el cráneo de Diodora, Momonga lanzó el único hechizo que traería el mayor daño al diablo, uno a su espíritu más que a su carne. Drenaje de energía. ¡Gaa! Diodora gritó a través de la sangre que aún fluía de su rostro, algo que nadie notaría ni escucharía ya que la extraña barrera que el mismo joven diablo colocó alrededor del área justo antes de intentar matar a Momonga ahora impedía que lo vieran. ¡Uah! Su cuerpo se contraía como si intentara superar el efecto de la parálisis, pero su fuerza estaba decayendo. Diodora se estaba debilitando cada vez más bajo la sensación de que el poder se marchitaba hasta convertirse en una cáscara sin vida. Pero realmente nos desviamos del tema, ¿no? Momonga acercó un poco la cabeza de Diodora a la suya y lo miró directamente a los ojos.
Lo que acabas de escuchar es que estoy expresando todas mis quejas que tenía con tu pequeño truco. Cuando conocí a Asia, me sorprendió su inocencia, un nivel de pureza que es demasiado bueno para este mundo. Cuando escuché de ti de sus labios, pensé que algo era extraño. ¿Cómo? ¿Por qué diablos se molestó un diablo en venir a la iglesia en primer lugar? Un lugar al que todos los demonios se mantendrían alejados en la mayoría de las circunstancias, considerando que el lugar es una sentencia de muerte literal para seres como tú. Ahora, después de conocerte tan temprano, no puedo expresar la cantidad de rabia que tengo después de saber que en realidad había un bastardo tan enfermo y bajo apuntando a alguien como ella desde el principio, algo que no puedo perdonar incluso si Dios allá arriba me lo dijera. Para concederte amnistía. El proverbial péndulo de esto. Terminó su oscilación cuando le pregunté qué quería en este mundo. Me dijo que lo único que quería eran amigos, gente que estuviera con ella. Me he comprometido a ser un amigo. Para ella, su familia y yo estaremos a la altura de ese papel con toda seguridad. ¿Qué mejor manera de empezar que esta? Momonga dejó que sus ojos brillaran de color rojo carmesí para prolongar el desperdicio del sufrimiento de la vida y hacerle sentir todo el peso de sus acciones y las consecuencias que conllevaban. Entonces, te agradezco la oportunidad de conocer a una gran amiga como Asia y, como muestra de mi gratitud, te dejaré experimentar cada detalle hasta el final.